me gustaría empezar por vos, porque vos tomaste un riesgo. Después vamos a las políticas de Estado y todo lo demás. Pero vos tomaste un riesgo porque tenías trayectoria en el sector privado. Todos teníamos muy clara tu desempeño como líder en ANDA, en OMEU. Y bueno, y después pasaste un rol como directora general de Secretaría en el Ministerio de Industria y ahora como ministra. O sea, ¿qué te llevó a tomar ese riesgo que fue cambiar de ambiente? Bueno, la verdad es que cuando uno tiene una posición como la que yo tuve en ANDA, que fui presidenta 6 años, en una organización así tan grande, es como que las cosas te van llegando de a poco. Y pensaba muchas veces, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Y me parecía interesante el tema de gobierno, trabajar para el gobierno. Y yo tenía vinculación con el senador Gandini, ya de antes, y en lo que me pasó fue que Gandini me llamó y me invitó a ser directora general de Secretaría en el Ministerio de Industria. Yo le dije que lo tenía que pensar un poquito, porque bueno, es como un cambio muy distinto. Eso quiso decir, fui a mi casa, hablé con mi marido, y mi marido me dijo, tenés que decir que sí, Gandini es un crack, no podés decir que no. Y bueno, y acá estamos. Creo que está un poquito arrepentido a esta altura, mi marido, digo. Es mucho trabajo, o sea, ahora que sos ministra, Creo porque que en el momento era directora arrepentido. de Claro. secretaría una cosa, pero ya ministra es... Sabés que directora de secretaría es muchísimo trabajo, es muchísimo trabajo. Aprovecho para saludar a mi directora de secretaría que está acá acompañándome. En realidad es muchísimo trabajo, es todo lo que firma el ministro, todo lo que sale del ministerio pasa por la dirección general. Entonces es una responsabilidad muy grande. Yo siempre decía que yo era la escudera del ministro y ahora mi directora dice que ella es mi escudera, y es verdad, el director general en los ministerios es un rol que capaz que no tiene mucha visibilidad, pero tiene muchísimo trabajo y maneja todos los temas del ministerio. Lo que no tiene es esa visibilidad, entonces la exposición, ir a los lugares, hablar, estar en representación del ministerio en cosas nacionales o internacionales, porque hay muchísimo tema dentro del Ministerio de Industria, Energía y Minería, digo, son como muchos temas muy variados, entonces eso sí es distinto. Pero bueno, ¿te gustó? Porque después fuiste por el puesto ahí cuando Paganini lo mueven para la Cancillería, que Sí, fue toda una sorpresa. A mí me gustan los desafíos. La verdad que inclusive uno de los más grandes que me tocó asumir en mi carrera profesional fue cuando yo era directora de informática en ANDA. Yo tengo formación en informática, trabajaba en el centro de cómputos, fui teniendo distintos roles hasta que fui directora del centro de cómputos. Para mí eso fue como, bueno, acá estoy, ya llegué a lo máximo que puedo aspirar. Y un día me invitaron a ser directora comercial. Y fue rarísimo, porque era como directora comercial. Bueno, pues conoces todos los procesos de la organización, conoces la organización. Entonces, eso fue como el verdadero salida de la zona de confort, de voy a algo completamente diferente de lo que yo me formé. Porque hasta ese momento mi vida había sido dentro de lo técnico, por supuesto la gestión de lo que es en el ámbito de un centro de cómputos, todo lo que no es tu especialidad, pero siempre dentro de un ambiente de profesionales, como con cierta contención. Y irme al mundo comercial fue un cambio enorme. Y ahí aprendí muchísimo. Yo soy muy agradecida a toda la gente que trabajaba en ese momento en comercial y en marketing, en ANDA, y la gente de la agencia de publicidad que nos acompañaba, porque la verdad que me enseñaron un montón. Y es como que cuando te pasás a un lugar tan distinto, sumás de todos los mundos, digamos. Claro. Entonces, bueno, después la dirección general fue un desafío muy grande, pero también tuve grandes apoyos. Una amiga me dijo, estudiate el decreto 500. Yo no sabía ni lo que era el decreto 500, pero les cuento que el decreto 500 es como la Biblia de la administración pública. Todo cómo funciona la administración pública está en el decreto 500. Y yo lo estudié en un viaje que hice a Bariloche con mi esposo y mi cuñada y su esposo. Mi cuñada es abogada y es especialista en derecho administrativo, entonces yo me volví de Bariloche en auto, ¿no? Leyendo el decreto 500. Un planazo ese. Y mi compañera, mi cuñada, todo lo que yo no entendía, ella bueno, bien. me decía, no, tal cosa, tal otra. Aprendí mucho porque los términos son raros, ¿no? O sea, claro. A ver, un recurso para un ingeniero
es un computador, una persona. Un recurso para un abogado es una queja. Es como una cosa tan distinta, ¿entendés? Es como una cosa tan rara, ¿no? Es como una protesta. O sea, el Estado hace algo y alguien que se siente damnificado presenta un recurso. Y un recurso para un ingeniero es algo completamente diferente. Y como eso hay pila de palabras que son distintas. Entonces, bueno, sí, aprendí un montón y estoy muy agradecida realmente por las oportunidades. Y bueno, ni que hablar después cuando me llamó Paganini, que fue, me estás haciendo un chiste, tipo, porque yo no la vi venir para nada, ni me imaginé que todos esos cambios que estaba viendo en ese momento iban a hacer que Paganini dejara de ser ministro de Industria y que había que poner un ministro de Industria y que tal vez yo estaba ahí. Claro, La te sorprendió. no, completamente. Pero ahora ya te estás moviendo como pez en el agua en pero el siempre ministerio. estuve muy contenta, ¿sabes? Yo disfruto mucho del trabajo, me encanta trabajar para el gobierno, me encanta trabajar para este gobierno. Es un gran gobierno, es un equipo de gente espectacular y eso lo disfruto un montón. Bueno, hay varios como hitos de los que ya se ha hablado un montón, que son como, bueno, el Uruguay Innovation Hub, el laboratorio de inteligencia artificial de Microsoft, el centro de datos de Google. O sea, hay como varios mojones importantes. Bueno, el Antel Open Digital Labs, que lo acaban de inaugurar también. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el gran pez gordo por el que vamos ahora? Porque siempre miramos para adelante. En realidad siempre tenemos cosas. Yo estoy muy contenta porque cuando asumí como ministra me preguntaban, bueno, ¿y cuáles son los temas? Y la verdad que los temas ya tengo muchos tics de cosas que sí se lograron. Un tema en el que estamos muy interesados y trabajando y espero que lo podamos concretar. De hecho, tenemos algo para concretar, es infraestructura de inteligencia artificial, infraestructura nacional para inteligencia artificial. Eso es un tema en el que estamos trabajando mucho con otros actores. ¿Y por qué es tan importante eso para que todos entiendan por qué la infraestructura? Bueno, hay un tema con cómo cuando nosotros hacemos preguntas a las soluciones de inteligencia artificial, eso viaja a servidores en el mundo y están en lugares que no sabemos lo que son, y hay toda una tendencia a que deberían los países tener su propia infraestructura para que ciertas cuestiones se manejen solo en el ámbito del país y el país no dependa de otros, digamos, de otros servidores que están en otros lados. Me da un poquito de vergüenza hablar de esto porque ahí está Maya, que sabe un montón, sabe mucho más que yo de esto. Pero bueno, hay como una lógica. Pero es un tema de soberanía, algo así, como sí. Los datos son poder hoy también. Sí. En realidad, a ver, eso es como de alguna manera algo que se sostiene desde muchos ámbitos. Hay gente que dice que no, pero a mí me parece desde el Ministerio que es importante tener una infraestructura, más allá de que no haya grandes cucos, pero me parece que es importante tener una infraestructura nacional y bueno, y en eso estamos trabajando. Bien, ¿cómo se logra o sea, sí se ve que hay muchos esfuerzos de los estados por la inversión en investigación y desarrollo, ¿no? Sí. Pero a veces, bueno, todas estas instituciones que estuve hablando buscan incentivar al sector privado también o darle más herramientas y potenciarlos. ¿Cómo se logra que, o sea, hay también otros incentivos fiscales o de qué manera podemos acelerar esa inversión? A ver, Uruguay tiene una ley de promoción de inversiones que es muy potente, sí, que en esta administración se potenció todavía más. Entonces esa ley ya ofrece muchos beneficios fiscales. En realidad es muy fuerte la ley y ofrece muchos beneficios fiscales para muchas cosas que tienen que ver con investigación y desarrollo. También está la ANI, que tiene un montón de programas que ofrecen cosas que son interesantes, y además está el Uruguay Innovation Hub, que es un programa que surge dentro del Ministerio de Industria, digamos, en acuerdo con ANI y con otros actores como el Ministerio de Economía, el Ministerio de Educación y Cultura, y esta administración asignó en el presupuesto $30 millones para el Uruguay Innovation Hub en 3 años, y eso está corriendo y hay distintos programas.
se seleccionó y se contrató una aceleradora de startups, se seleccionó y se contrató una company builder. Tenemos algunos laboratorios abiertos, como tú mencionabas el de Microsoft, pero también está el laboratorio de New Lab, ahora adelante el Open Digital Lab. Y se hizo una convocatoria para otros laboratorios y se presentaron varios y hay 2 que siguen ahí en carrera. O sea, que acompañen más a las empresas a poder encontrar esas soluciones. ¿Qué hace una aceleradora? En realidad, toma una empresa más chica y la ayuda a crecer y a internacionalizarse. La ayuda, porque las startups son en general empresas chicas que de repente 2 compañeros de facultad típicos hicieron algo y dijeron, bueno, ¿y si nos ponemos a hacer algo? Y eso se lo puedes preguntar a Pablo, que él lo sabe mucho mejor. Y ahí muchas veces tienen como el saber hacer el negocio y muchas veces tienen el negocio chiquito pero no saben cómo hacerlo crecer. Y ahí aparece la startup y ahí las startups apoyan con fondos y el Uruguay Innovation Hub también tiene un programa de coinversión. Entonces, si viene, por ejemplo, un fondo de inversión y dice yo voy a apoyar a esta startup con este monto de dinero, el Uruguay Innovation Hub también apoya con el mismo monto de dinero para apalancar la inversión. Entonces, hay mucha plata que estamos poniendo en empresas que ayudan a las startups a crecer o a desarrollarse y también a plata que se está poniendo en los proyectos para que se puedan concretar. A veces los uruguayos no tenemos como ese chip de que somos inventores, ¿no? Pero sin embargo podemos hablar del agua tónica. O hay como ciertos íconos en Uruguay que quizás no los tenemos tan fresquitos. Yo creo que sí tenemos el chip. Muchos uruguayos tenemos el chip. Capaz que no somos tan show-off, tan bueno de salir a mostrar y qué sé yo, pero sí hay mucha creatividad, mucho talento en el Uruguay. Ahora, y justamente, ahora hace poquito que adhirió Uruguay al tratado acuerdo de patentes. Tratado común en materia de patentes. ¿Y qué implica esto? ¿Facilita mucho más los trámites para cuando quiero registrar, para el tema propiedad intelectual? O sea, para ver en concreto el impacto de cómo facilita estos... La verdad que es espectacular que Uruguay haya adherido al Tratado Común en Materia de Patentes. Es un tratado que está vigente en el mundo desde el año 78. Había 157 países adheridos, nosotros somos el 158. Era un poquito una vergüenza que un país como Uruguay no tuviera adherido a este tratado. La verdad que estamos re contentos, era uno de los objetivos que yo tenía cuando asumí como ministra. ¿Qué significa? Significa que cuando una persona va a registrar una patente de un invento, lo puede hacer en Uruguay y con el formulario en que llena en Uruguay, automáticamente se bloquea por 30 meses en todos los países que tienen adhesión al tratado. ¿Quiere decir que ya está patentado en otros países? No. Quiere decir que está protegido en otros países. Entonces, ese investigador, ese inventor tiene esa protección y tiene ese tiempo de 30 meses para ir a otros países. Y cuando va al otro país no tiene que empezar el trámite de nuevo. Es como un canteprimi. Es como algo así. Yo lo hice primero. Y ahí dame un tiempito para... no tiene que empezar todo el trámite de nuevo, porque ese formulario que llenó el Uruguay ya le sirve para iniciar el trámite allá. Tiene que hacer el trámite allá. Y eso lo digo porque a veces dicen, y entonces Uruguay, todas las patentes del mundo automáticamente van a estar registradas en Uruguay. No. Los que hayan patentado en otras partes con este mismo mecanismo, si quieren patentar en Uruguay, tienen que venir a Uruguay y hacer el trámite de registro de patente. Pero no hay que hacer todo de nuevo con otros requisitos. Es como que lo que tenés ya te toma como base y tenés esos 30 meses de protección. O sea que esos temores como que podía afectar a los productores agropecuarios con el tema de las semillas. Había como algunos políticos que estaban planteando... Hubo gente que vino a hablar conmigo y la gente, por ejemplo, que estaba muy preocupada por el tema era la gente de la Asociación Nacional de Laboratorios Nacionales. La Asociación de Laboratorios Nacionales. Y
la verdad que es un tratado que hace muchos años que está en la vuelta, o sea, más de 40 años que está en la vuelta. Es una cosa que este gobierno es la cuarta administración que manda un proyecto de ley al Parlamento para que se vote, o sea, no es una novedad. Y la verdad que está bueno que Uruguay tenga esta protección para sus investigadores y sus inventores. Yo les explicaba a ellos, ustedes me están hablando de su negocio y nosotros estamos impulsando el Uruguay Innovation Hub. ¿Cómo vamos a hacer un hub de innovación si no se puede patentar en el Uruguay? A ver, hay realidades, hay científicos uruguayos que no publicaban en revistas científicas porque no podían proteger sus inventos, sus descubrimientos. Porque patentar en otro país, porque el que tiene posibilidades, en Uruguay típicamente se patentaba en Chile, en Francia o en Estados Unidos. El que tiene posibilidades puede hacer ese trámite, ir a esos países y hacer la patente. El que no tiene posibilidades, no. Entonces, realmente estábamos como limitando la posibilidad de los investigadores o de los inventores uruguayos de ir hacia el mundo. Y estamos muy contentos. Un tema muy importante que lo dejé para el final, pero es el más novedoso porque es de ayer la noticia, se concretó el primer proyecto de producción y uso de hidrógeno verde, ¿no? Kairos, el nombre. Proyecto Kairos. Kairos, en Fraiventos. Contame o sea, qué representa este hito para el país y cómo se logra conjugar esto de tantos actores, ¿no? O sea, está el Banco Santander por un lado, otras empresas de hidrógeno, el Montes del Plata, con el tema de la forestación para el traslado en los camiones esos. A ver, el proyecto realmente es un proyecto bien interesante. Lo que se proponen es producir hidrógeno verde para, digamos, ponerlo como energía en una flota de camiones que funcionan a hidrógeno. Y esto es así. Para producir el hidrógeno van a hacer parques solares. Ahí entra la empresa Ventus, que es la que hace los parques solares. Los camiones son Hyundai, ahí entra la empresa Fidocar. Y los camiones son, la flota, digamos, de camiones es gestionada por la empresa Freilog, que es una empresa logística de camiones, que atiende, en este caso, a la empresa Montes de Plata. Ahí es como el rol, digamos, de cada uno. Banco Santander es el que financia la operación. Y ya te conté todo lo que hacen todos. ¿Cómo se hace el hidrógeno? El hidrógeno se hace por un proceso de hidrólisis del agua. El agua se separa la molécula del hidrógeno y el oxígeno y se produce el hidrógeno. Ese hidrógeno, en este caso, se va a utilizar para poner en los tanques de los camiones. Estos son camiones que en vez que tener un tanque de nafta, tienen un tanque de hidrógeno. Y el motor del camión es eléctrico. Lo que pasa es que la electricidad se produce en el mismo camión. El hidrógeno, con el proceso inverso, en una tecnología que se conoce como celda de combustibles, produce electricidad y agua. Entonces la electricidad mueve el camión. Y es así, de simple. Y el hidrógeno es verde porque la electricidad que se usa para producirlo es renovable. Cuando la electricidad es renovable, el hidrógeno es verde. Claro. Y se hablaba por algunos de los detractores, digamos, de desarrollar el hidrógeno verde, porque además se está hablando de que el hidrógeno verde a 2040 se van a exportar energía como por 1.200 millones de dólares. Y yo pienso que 2.000 millones se están exportando ahora en carne o en celulosa y que en 2040 van a ser 2.000 millones de esto. O sea, tendría un rol muy protagónico en lo que es la producción de Uruguay. Pero los detractores hablan del tema de los recursos, del agua, que es un bien muy preciado en Uruguay. Mira, nosotros hemos estudiado mucho este tema porque obviamente nos interesa que la población tenga tranquilidad y sepa qué estamos haciendo, digamos, con los recursos naturales del Uruguay. Estamos súper entusiasmados porque realmente es una gran oportunidad para el país y hay mucho interés, sobre todo en el hemisferio norte, en particular en Europa y en Japón, para que estos proyectos avancen. Con respecto al uso del agua, y después vuelvo a Japón que te quiero contar algo, con respecto al agua, a ver, en el Uruguay el 60% del agua que llueve
se escurre. Se escurre quiere decir que no se queda retenida en ningún lado, sigue para los ríos, qué sé yo, el resto queda en la tierra o en los lagos, en algún lugar. O sea, el 40%. De ese 40%, el 2% se usa para riego. Riego es la actividad que más usa agua en el país. El 2% se usa para riego. Los proyectos de hidrógeno funcionando así a tope en 2040 representan el 0,7% de lo que Uruguay usa para riego. O sea, nada, podemos decir que nada. En realidad, ayer fue cuando en el lanzamiento del proyecto Kairos dijeron algo que me pareció súper interesante, es que esta planta de hidrógeno en Fray Bentos va a utilizar por día la misma cantidad de agua que toman 50 vacas. Y Uruguay tiene 12 millones de vacas. O sea, es como... No es un problema. No es significativo, no es relevante. No es un problema. ¿Y qué me ibas a decir de Japón? ¿Qué te iba a decir Japón? Que Japón, una empresa japonesa y el gobierno de Japón, a través de su agencia de promoción, invirtió en la empresa HIF Global, que es la que está... HIF, ¿no? HIF. El HIF es la empresa que está, digamos, haciendo el desarrollo del proyecto grande en Paysandú. Así que digo, como una señal clara de que en realidad esto es súper importante en el mundo y que realmente está ocurriendo. La última, ¿qué deberes quedan por hacer para el próximo gobierno? ¿Cuáles son, no sé, las aspiraciones en materia de innovación? ¿Qué te parece que tiene que ser? Mira, siempre quedan muchas cosas para hacer. Por suerte, porque digo, realmente como que siempre podemos ir mejorando. Yo creo que en esta administración se hicieron muchas cosas desde el Ministerio de Industria. Creo que el ministro Paganini hizo un cambio impresionante en el rol del Ministerio de Industria en el país. Lo modernizó, digamos, lo ayornó, lo puso como en un lugar que tal vez los ministerios de Industria nunca habían tenido antes. Creo que Uruguay necesita darse una conversación en lo que es la gobernanza de la ciencia y la tecnología. Hay como muchas cosas por muchos lados, pero capaz que no hay un lugar donde realmente confluya todo. Hay una comisión en el Ministerio de Educación y Cultura, ahí está la GESIC, está la ANI, o sea, es como que hay muchas cosas, pero yo creo que hay oportunidad para que haya por lo menos una conversación de cómo vamos a manejar los temas de ciencia y tecnología de una manera más organizada, por decirlo de alguna forma, para que todos los esfuerzos puedan en definitiva confluir. Esto que yo te contaba que queremos hacer, hemos ido desde el ministerio, o sea, yo misma, con Pascual Gastar, que es un colaborador que trabaja conmigo en estos temas, a hablar con las distintas universidades, con los distintos actores. Entonces, esa GESIC, ANI, CONICYT, aquel, el otro, o sea, es como que hay un montón de gente con la que tenés que hablar y hay un documento que hizo Pablo Silveira por allá por mayo, justamente de pensar una gobernanza de ciencia y tecnología para el país. Es intenso el trabajo. ¿Te imaginás en un próximo gobierno seguir trabajando así en algún ministerio? Sí, todavía tengo causal jubilatoria, pero todavía no tengo intenciones de jubilarme. Sí, la verdad que me gustaría, es muy lindo trabajar para que el país mejore y para que el país prospere. Bueno, bien, vamos a ver qué pasa en las elecciones. Muchas gracias entonces por tu tiempo.